Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestro día, como siempre, en este camino de conversión. Y hoy, después de haber reflexionado en estos días con gran alegría, con júbilo, de nuevo volvemos al pecado, volvemos a caernos. Pero también el Señor en esta lectura del día de hoy, siempre la tomamos desde la primera lectura nosotros, el Éxodo 32 del 7 al 14, el famoso becerro de oro. ¿Qué sucede? Y bueno, aquí Moisés, que está con Dios hablando, recibiendo las tablas de la ley. Sin embargo, nosotros, cuando estamos solos, cuando no nos dejamos guiar, cuando no escuchamos al mediador, con mucha facilidad nos desviamos. Y entonces, lastimosamente, Moisés tiene que volver a bajar de ese encuentro con Dios que ya nos traía las tablas de la ley, es decir, los mandamientos, los preceptos, cómo tenemos que vivir ordenadamente nuestra vida. Le dice, baja, porque tu pueblo se ha pervertido. Ese pueblo que tú sacaste, le dice a Moisés, y que tú sacaste, o sea, lo considera como algo simplemente humano, porque el que tendría que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios no puede vivir desde un aspecto simplemente humano. Lo humano que nos hace reflexionar siempre tiende a dar una respuesta desde Dios, darle sentido a su propia vida. Pero Moisés, aquí aparece un segundo elemento, Moisés como mediador, y esta es otra gracia que hoy nos da como mensaje la palabra de Dios. Se haya por algo, o sea, él se da cuenta y le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú, Señor, sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Y bueno, acuérdate, Señor, lo que tú le has dicho y le has prometido. Tú dijiste que vos le ibas a, juraste, ¿verdad?, multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Es decir, la mediación es muy importante, queridos hermanos. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Cada uno tiene que hacer ese papel de Moisés ante esta situación en que nos encontramos en nuestra sociedad y en nuestra vida. Siempre lleva, sino que ya mañana ya esa va a ver para la me por ahí ñaínas o pego y veñamos ave y mañana siempre hacia adelante y desde ahí ayudarnos juntos, ayudarnos como mediadores, volver a invocar al Señor. Cada uno de nosotros es sacerdote, es pontífice, es decir, es puente, une a los demás y tiene que hacerlo. Pidamos esta gracia hoy entonces al Señor. Por una parte, reconocer que somos débiles y que podemos caer en el pecado, pero por otra parte, recordemos que también estamos llamados a ser mediadores de nuestros hermanos que más necesitan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.